Hoy, hermanos, le damos gracias al Señor que estamos aquí para entregar otra enseñanza más, un tema de bastante actualidad y necesidad. Las dos cosas tiene este tema, hermano. Tiene actualidad, tiene necesidad. La razón de proponer este tema, hermanos, es pura necesidad. En vista de lo que se está viendo venir, en vista de lo que se advierte ya, usted puede encontrar muchos temas relacionados a estos en diferentes partes de la web. Sin embargo, creemos que siempre hay un aceite especial cuando lo enfocamos con un propósito no de generar atención, vistas, likes, simpatizantes. A veces estos temas son muy traídos en las redes sociales y el tema de hoy es gigantes y extraterrestres, el engaño final. ¿Qué conexión tienen estos dos personajes o estas criaturas? ¿Qué conexión tienen? Si tienen alguna. Y vamos a demostrar por la palabra de que sí tienen una conexión muy grande en cuanto a engaño se refiere. Lo que les quiero terminar de decir es que este tipo de temas, hermanos, en las redes sociales usted lo va a encontrar mucho porque generan mucha gente curiosa dentro y fuera de la iglesia. Gente que habla de estos temas que no tiene ningún conocimiento de la palabra de Dios. Simplemente son creadores de contenido que hacen estos temas para generar. Son temas que pueden alcanzar muchísimas vistas, millones de vistas. Esa no es la intención de nosotros. No la es. Es pura necesidad. Porque estamos viendo cómo se está preparando un engaño muy grande, al cual la iglesia está haciendo caso omiso o está tratando de ignorar el tema, como aquel gran elefante en la sala que nadie quiere ver, pero que es imposible de ver. Y la palabra de Dios advierte en toda su extensión acerca de que en los últimos tiempos el engaño será la mayor razón por medio de la cual muchos siervos, muchos hijos de Dios serán engañados, serán desviados de la verdad. Nuestro propio Señor en Mateo 24, la primera advertencia que hace en Mateo capítulo 24, habla de grandes engaños que han de venir. El Señor está advirtiendo de falsos cristos. El mismo Señor advierte de que vendrán lobos rapaces. Pero más allá de los lobos rapaces vienen engaños muy grandes para la humanidad. O extraterrestres, ya sea algo común. Ya eso está dentro del chip. Eso está dentro de su cabeza. Ya usted tiene, aunque usted no se ha dado cuenta, usted está preparado para esa mentira. Usted está preparado para el engaño. Usted ya fue preparado para cómo usted va a reaccionar ante la aparición posible de estas criaturas. En los púlpitos no nos habla mucho de esto, pero hoy vamos a hablar de esto, hermanos. Porque ya previamente a lo que hoy es una amenaza latente, donde los gobiernos y potencias ya están hablando de esto abiertamente. ¿Qué conexión tienen esas cosas con el engaño de Satanás? ¿Tendrá Satanás metidas sus garras en eso? Sí, señores, las tiene metidas. ¿Por qué lo sabemos? Porque ya lo hizo en el pasado. De la misma manera que en la antigüedad surgieron los llamados gigantes, los llamados nefilines, los llamados refaitas, los llamados sonsomeos. Todas esas comunidades tenían algo en común, eran gigantes. Han tratado de minimizar este tema, han tratado de ponerlo chiquito, de que eso no importa. Si la iglesia no advierte de la importancia de esto, hermanos, ¿cómo la iglesia se va a preparar para esto? Si
si aparecen estas criaturas, hermanos, de las cuales ya es casi imposible negar de que hay algo a punto de ocurrir, de aparecer, ¿qué vamos a hacer como cristianos? ¿Estamos preparados? ¿Vamos a esperar a que aparezcan en las noticias algún tipo de entrevista, filmación, algo que ya la élite global decida dejar ver? ¿Vamos a esperar a verlos nosotros en los noticieros? ¿Vamos a esperar a verlos cuando se hagan virales a través de los celulares para entonces nosotros buscarle una explicación? Vamos a andar caminando confundidos y ni siquiera vamos a poder ser sal y luz para la gente que va a poder, que van a enfrentar esas cosas y no van a saber qué hacer. El propósito de esta enseñanza es preparar a un pueblo para que en el momento que esas cosas ocurran, usted siga siendo sal y luz. No solo para predicar el evangelio, sino para usted enfrentar estas cosas y usted poder alumbrar a aquellos que van a estar confundidos. Es un hecho que esto va en algún momento a salir a la luz, hermanos. El año pasado nosotros, entre medio de una enseñanza donde hablamos acerca del arca de Noé, no sé si se recuerdan, nosotros hablamos cómo la NASA contrató a 24 teólogos cristianos. Creo que la imagen por ahí todavía se puede conseguir de las noticias acerca de eso. Usted lo puede buscar en internet. La NASA contrata a 24 teólogos cristianos para un propósito: ver, analizar cuál será, no es cuál sería, cuál será la reacción de los cristianos. Escuche, apuntando a nosotros, no al mundo. ¿Cuál será la reacción de los cristianos con la aparición de criaturas extraterrestres? ¿Para qué 24 teólogos cristianos son contratados por la NASA para este propósito? Científicos de mucho reconocimiento y respeto ya comienzan a hablar de esto y están advirtiendo en diferentes programas de televisión, y algunos de ellos advierten y dicen que la fe cristiana va a ser sacudida. Gente de ciencia que no tiene nada que ver con el evangelio, cuando los entrevistan en programas, dicen: la gente de fe va a ser sacudida con lo que viene. Y si eso está a punto de ocurrir, porque es un proyecto que no es nuevo, sino que es de vieja data, Satanás es cíclico, da la vuelta eventualmente en algunos proyectos que ya hizo y que le funcionaron muy bien en algunos momentos, pero que Dios desvaneció. Y como funcionó para un propósito en el pasado, créalo, hermanos, que el príncipe de este siglo tiene algo preparado, porque sacudirá los cimientos de la fe. La fe del mundo va a ser puesta a prueba si estas criaturas aparecen, porque ya hay, hermanos, demasiada evidencia, demasiadas cosas que están mostrando que esto está a punto de ocurrir. Hermano, y sea o no, usted tiene que estar preparado. La palabra de Dios, la fundación del mundo, lo que usted conoce en Génesis capítulo 1, de cómo Dios creó los cielos y la tierra, va a ser puesto a prueba, porque una de las primeras cosas que estas criaturas van a atacar es los cimientos de la fe en cuanto a la creación, en cuanto a si fue evolución o que si fue todo creación de Dios. El mundo ni siquiera se dio cuenta cuando se empezó a sacar la religión de las iglesias, cuando en las escuelas, cuando en las escuelas no se dieron casi ni cuenta, cuando cambiaron lo que dice la Biblia por la teoría de la evolución. Y todo el mundo tuvo que aceptar que en las escuelas se enseñaba que veníamos del mono. ¿Y qué hicieron nuestros muchachos? ¿Por qué usted cree que hoy muchos muchachos les cuesta creer en el evangelio? Porque tenemos, hermanos, una gran corriente de engaño
sistemático en nuestras escuelas, en nuestras universidades, donde se enseña evolución, donde se enseña ateísmo, donde se enseña todo lo que tiene que ver con el enfriamiento del corazón del que advierte la palabra. La palabra de Dios advierte de mucho engaño para los últimos tiempos. Y uno de los textos que vamos a leer para darle fundamento a esta serie es segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2. El título de la enseñanza, guárdelo hermanos, porque vamos a desarrollar esta serie lo más que podamos. Gigantes y extraterrestres, el engaño final. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2. No lo vamos a leer todo, vamos a leer salteadamente. Usted me sigue el versículo 1. Segunda Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, mira lo que dice el 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Esto es la primera orden que da el Señor en cuanto al engaño final. Ni os conturbéis, es decir, no te preocupes, que esto no te inquiete, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Ahí dice en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Escucha, hermano, cuando el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, dice que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni nos preocupemos, cuando el texto dice ni por espíritu, tiene que ver, hermano, no necesariamente con demonios, y sí, porque aquí encierra demonios y personas. Cuando la palabra está hablando de espíritus en muchas partes de la Biblia, no está hablando necesariamente de algo invisible. Por eso que en la carta de los Hebreos, cuando habla de que los ángeles son espíritus ministradores, no quiere decir que son invisibles, sino que son entes morales libres, son corpóreos, pero son personas, son individuos. Aquí cuando el texto dice ni por espíritu, no necesariamente se trata de demonios, sino que se trata también de hombres de maldad. La élite mundial, hermanos, está controlando como un titiritero las entidades más poderosas del mundo, como las Naciones Unidas, como la OMS, OEAS y la NASA. Hermano, procure ser muy receloso de estas instituciones. El mundo tiene una fe ciega por ellos. El despliegue de engaño que hizo la OMS con lo que pasó en el 2020, aunque hubo pérdidas humanas muy terribles, hermanos, más del 50% de todo eso fue una gran maquinación orquestada por los medios y patrocinada por la élite mundial, y sacudió al mundo, y todos, sin excepción, incluyendo la iglesia, creyeron absolutamente todo lo que ocurría en el 2020. Todos se lo comieron así, sin ningún problema. Nadie cuestionaba nada. Lo que decía la noticia, eso era. Lo que decía la radio, eso era. Si nos hubiesen mandado a caminar de rodillas hasta los supermercados, la gente caminaba de rodillas hasta llegar al supermercado a comprar comida, yo creo. Estoy exagerando, pero es así. Si nos hubiesen obligado a ladrar como perros, es posible que mucha gente hubiese salido a la calle a ladrar como perros. Tal vez usted no. Estoy exagerando un poco,
porque el nivel de control fue brutal. ¿Por qué usted entonces sigue confiando en estas instituciones? Es tiempo, hermano, de que usted crea lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera. Cuando se habla de ninguna manera, se está hablando del engaño posible interno, de lo que combatimos aquí en contra de la apostasía, pero también tiene que ver con los engaños externos. La palabra de Dios dice que para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, no ignoramos sus maquinaciones. Todo lo que vamos a enseñar en esta serie tiene que ver con maquinaciones de Satanás, no son fantasías. Esto no es ciencia ficción, hermanos. Hay mucha información que yo no la voy a traer aquí porque mi intención es que la palabra de Dios nos alumbre. Pero la información secular está, hermanos, por cantidades industriales. Y por eso no nos vamos a concentrar allá. En segunda carta de Tesalonicenses, en 4 ocasiones, el escritor sagrado advierte del engaño de los últimos tiempos en cuanto a la venida de Cristo. Después de lo que usted leyó conmigo, allí mismo en la carta de Tesalonicenses 2, verso 9, vamos a ver las últimas 3 veces que habla de engaño en cuanto a los últimos tiempos, de mentira. Verso 10: y con todo engaño, nuevamente habla de mentira, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Verso 11, la número 4 vez que advierte de engaño. Verso 11: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermano amado, escuchen, en el verso 11 da muy clara a entender la palabra de que en este último tiempo todo este engaño incluso es permitido por Dios, porque nada ocurre debajo del sol que no sea permitido por Dios. A Dios le interesa probar la fe de su pueblo en este tiempo. ¿De dónde usted está agarrado? Si usted va a creer a lo que dice Génesis 1:1, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o usted va a creer a la mentira satánica que van a orquestar muy pronto a través de los medios masivos. Muchos cristianos van a caer de rodillas ante estas cosas, hermanos. La segunda carta a Tesalonicenses nos advierte, hermanos, poderosamente que en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover de vuestro modo de pensar fácilmente, ni nos conturbemos ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Y esto como fundamento para esta enseñanza, te quiero decir que es la intención de este tema. Este tema no tiene otra intención de que usted no se deje mover fácilmente de su modo de pensar con lo que viene. Yo le voy a hacer una pregunta. Si esto es casualidad, el tema de extraterrestres, y pronto vamos a ver la conexión que tiene con los gigantes, tenga paciencia, que es una serie. De los gigantes se habla por todos lados. Yo les quiero decir otras cosas. Según los registros oficiales, el primer avistamiento ovni o extraterrestre de manera oficialmente, se dio en el año de 1947. Lo que se le conoce como el evento Roswell, donde se atrapó a una nave, una supuesta nave, donde se encontraron 3 cuerpos, donde no se sabe si estaban vivos o muertos. Fueron rápidamente retirados de la escena. El gobierno esconde toda la evidencia, todo lo que había, y se llevan todo lo que se encontró en ese lugar. ¿Cuándo ocurrió eso? 1947. Usted lo puede buscar, pero no ahorita, usted después lo busca. Ahora yo le hago una pregunta para que usted piense muchas cosas.
Satanás es enemigo de Dios, asesino desde el principio, enemigo de la iglesia, pero antes de ser enemigo de la iglesia y de los que creemos en el Señor, fue enemigo de Israel. Antes de ser enemigo de ustedes y de mí, los gentiles convertidos, fue enemigo de Israel, ¿verdad que sí? Desde el principio. Satanás viene tratando de destruir, de eliminar, de pulverizar a la nación de Israel. La mayoría de los esfuerzos de los grandes imperios de la antigüedad tenían una sola intención: desaparecer a Israel, desaparecer la simiente de Dios de la tierra, y otra cosa, contaminarla. Y para allá vamos. Pero en esta ocasión la enseñanza no va a empezar de Génesis para arriba. Yo le voy a dar información oficial que usted debe conocer, para que usted vean los enlaces y usted diga: ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo. 1947, el primer avistamiento oficial. Después de ese vinieron muchos más. En el año, creo aproximadamente 1984-86, el primer ministro de defensa de Canadá, el video está disponible, el que lo quiera me lo puede pedir. No lo podemos presentar como antes hacíamos, ¿verdad que sí? Ya no, porque esos videos, cuando los presento así, es un strike, lo penalizan. Y sí, y dentro de poco quedamos sin canal. En esta conferencia de prensa, el primer ministro de Canadá, alrededor de 600 personas alrededor de él, entre oficiales de alto rango, periodistas, no solamente de Canadá, sino de Estados Unidos y de otras partes del mundo, le hacían preguntas. Un hombre muy serio, un hombre que no se va a jugar su reputación así por así, y en ese tiempo que todavía esas cosas estaban un poco más bajas que ahora, él hizo una conferencia de prensa explicando la realidad del asunto, solicitándole a los Estados Unidos que descubriera ya de una vez y por todas que por qué ocultaba la información, y en parte amenazaba a los Estados Unidos de que si ellos no hacían pública la información que tenían, ellos lo iban a hacer. Este señor obviamente no duró ni siquiera un año después de haber dicho eso. No duró mucho tiempo en el puesto, y tampoco duró mucho tiempo vivo. Qué casualidad. Este hombre en la conferencia de prensa tenía evidencia documentada con todo su ejército atrás de él, donde él confirmaba que existían 32 tipos de especies extraterrestres, y los mencionaba cada uno por el nombre que se le consideró. Entre ellos, los que más conocemos por los medios, ellos le llaman los tall whites, o los blancos altos. Los tall whites aparentemente son los que más han interactuado con los hombres, intercambiando información. Hermano, estas son informaciones que están disponibles. My name, as I said, was Paul Hellyer. I'm a former Minister of National Defense for Canada. I served in 3 governments during a total of 23 and a half years as a Member of Parliament. Although as Minister of National Defense, I had sighting reports of UFOs. I was too busy to be concerned about them at the time because I was trying to unify the Army, Navy, and Air Force into a single Canadian Defence Force. And that itself was a kind of battle to the finish. So this was not high on my agenda. But about 10 years ago, I started getting interested due to a young man from Ottawa sending me material on the subject. I told him I was too busy to read it, but he had confidence that someday I would. He sent me a copy of Colonel Corso's book, The Day After Roswell. It took me a while to get around to reading it, but I took it for my summer reading in 2005 and was really impressed with what was contained in it. And what I thought to myself is there are huge issues here, huge issues. And the American people and the people of the world have a right to know what's going on because they're part of it. It's not just an isolated thing. And so after confirming the contents of the book with a retired United States Air Force general,
I accept the invitation of Victor Vigiani, who's over here somewhere, and his cohort, Mike Bird, to speak to a symposium at the University of Toronto. And I said, UFOs are as real as the airplanes flying overhead. That gave me the dubious distinction of being the first person of cabinet rank in the G8 group of countries to say so unequivocally. Since then, I've learned a lot from many sources, including a number of the fantastic witnesses that we have heard these last 4 days. They were so outstanding, I was just really blown away with them, the amount of information that was available. And I appreciate every single one of them. But because I'm not a ufologist, I'm a politician, there are only a few things that I want to add in that particular realm. First is that about in the 1960s sometime, there was a flotilla of UFOs headed south that crossed into NATO territory in Europe. And the Commander-in-Chief of the Supreme Allied Headquarters in Europe was naturally very shaken. Fortunately, or maybe divine providence, before the panic button was pushed, the flotilla turned around and headed back north. Obviously, they had thought maybe they were Russian, and they were very concerned about it. Anyway, the investigation was launched into this whole subject, and a document was prepared which concluded that at least 4 species had been visiting Earth for thousands of years. And this is my own view at this stage as well. So, except for that, there are just a couple of things that we've talked about that I'd like to refer to. And one was that we were referring to them as they until this morning when Linda Moulton Howe, I think she was the first one, actually named 3 different species. I have brought my latest book called Light at the End of the Tunnel, A Survival Plan for the Human Species, as an aide-memoir, and I name 5 different species here. I'm aware of more now. As a matter of fact, I saw a document just a few days ago that mentioned 20. And I think you, Mr. Chairman, were interested in some of the places they might come from. And I have in here Zeta Reticuli, R-E-T-I-C-U-L-I, Reticuli, the Pleiades, Orion, Andromeda, and the Altair star systems. So I don't think we can any more refer to them as they, because they're not an amorphous mass. They are different species and consequently may have different agendas. I don't think we can say that they all have the same agenda any more than we could say that the United States, China, and Russia had the same agenda. Our real interests may be very similar, but as of now, our perceived interests are still quite far apart. One more observation before I begin what I want to say, and that is that we spent quite a bit of time talking about the 66-year-old cadavers. And I was glad to have Linda this morning finally say that there are live ETs on Earth at this present time, and at least 2 of them probably working with the United States government. The other species that I learned about not too long ago was called the tall whites. And this is when Paula Harris broke the story just a few years ago. And through her good offices, I had the chance to talk for about 3 hours with former Airman Charles Hall and listen to this absolutely fascinating story of how he was working with, first of all, he was scared out of his skin, but after that, when he got to know them, how he was working with, and finally
they became to trust each other and have a good working relationship with the tall whites at the gunnery range at Indian Springs in Nevada. And these tall whites were living on United States Air Force property and working in cooperation with the United States Air Force and sharing technology with them. He wrote a book, incidentally, called Millennial Hospitality. There are 4 different versions, but Paula says that Millennial Hospitality number 2 is the best. I think that's the one I read, and it's a very interesting read if you want to sort of get inside the problem of what it's like to bump into these people floating across the terrain in the desert. Well, enough on that for now. My interest is in full disclosure. And my only caveat is I think probably I would say 95 to 98% full disclosure. I know of 1 or 2 things that I'm not sure should be in the public domain, at least yet. They will be someday, I'm sure, but not maybe immediately. But just as children survive the idea of the Tooth Fairy and Santa Claus when they become adult, I think that tax-paying citizens are quite capable of accepting the new and broader reality that we live in a cosmos teeming with life of various sorts. The fact that some other civilizations are more advanced than we are may be humbling, but that could be a necessary step in our survival. Escucha esto, hermano. Repito la fecha del primer avistamiento. ¿Se la aprendieron? 1947. Les acabo de decir que Satanás es enemigo de la iglesia y también es enemigo de Israel. No puede ser casualidad que el primer avistamiento fue en 1947 y la fundación de la nación de Israel, cuando vuelve a ser nación, cuando se cumplen las profecías que Dios había dado por los profetas, 1948, un año después del avistamiento. Y las conversaciones para que Israel volviese a ser nación no fue en el 48 cuando ya se logró los 29 votos, donde Panamá incluso votó a favor de que Israel se le diera su lugar nuevamente en territorio que antes era completamente palestino. Ahí se empezaron a dividir y comienza el conflicto de Medio Oriente por ese territorio y por los lugares sagrados. Usted conoce la historia, ¿verdad? Israel volvió de nuevo a tener su tierra. La profecía se cumplió. El profeta que más habló de esto fue Jeremías y Zacarías, que Dios los traería nuevamente. Después de Roboán y Jeroboán, esto es el tiempo de Salomón, las tribus se dispersaron completamente en el mundo entero. Dios dijo que los iba a dispersar. Es que ellos no se dispersaron porque querían, ni fue Nabucodonosor. Dios dispersó a Israel. Jehová dio profecía a Isaías, profecía a Jeremías, profecía a Ezequiel, profecía a Zacarías y a Ageo de que traería nuevamente a Israel y los haría una nación de nuevo. Él los reuniría de los 4 ángulos de la tierra para ocupar el territorio de donde Él los esparció. Eso es una enseñanza aparte. Había profecía de que iban a ser sacados y esparcidos, y también profecía para que nuevamente Israel ocupara su territorio. ¿Cuándo se cumplió eso? 1948, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, hermanos, nadie quería saber de los judíos. Para el mundo y para las naciones, ellos eran como una especie de pestilencia humana. Para ellos, el holocausto nazi, que todos sabemos que han tratado de negar, fue una realidad. Y existía ese aroma de muerte sobre la nación de Israel. Y nadie quería cargar con esa gente. Los que se quedaron en Alemania, en Rusia, otros se fueron a Argentina y otros se quedaron en Polonia. Diferentes partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, fue una de las naciones que más recibió a la mayor cantidad de judíos. Panamá también recibió judíos,
casi todos los países que dieron el voto para que Israel volviera a su lugar, recibieron a judíos para ayudarlos. República Dominicana, El Salvador, todos estos países ayudaron recibiendo muchos judíos para ayudarlos. Y aquí la comunidad judía, usted conoce la historia. Nadie los quería. Algunos ayudaron, pero nadie los quería. Prefirieron abrirle un espacio nuevamente y que ocuparan su lugar. Y eso no era otra cosa que cumplimiento de la profecía de Dios. Porque así opera Dios para cumplir su palabra. ¿Usted cree que este engaño o este avistamiento 1947 es casualidad que se diera un año antes de que ellos volvieran a Israel? Cuando las conversaciones comenzaron en el 45, en el mismo año 45, 1945, comienzan las conversaciones. En el 46 estaba casi todo decidido. En el 47 se dieron las votaciones. Y en el 48, dirigidos por David Ben-Gemón, el primer ministro de Israel en ese tiempo, se dio. ¿Usted cree que es casualidad que este avistamiento se dio un año antes de que Israel se volviese otra vez nación? No, para nada es casualidad. Porque Satanás tiene un objetivo: destruir a la nación de Israel y a toda la obra de Dios. Él vino a hurtar, matar y destruir, hermanos. No es y no fue casualidad que solo un año de diferencia. Es que el diablo ni disimuló, hermano. Ni disimuló, la lanzó directa. A partir de que la nación de Israel se hace nación nuevamente, aún compartiendo alguna parte del territorio todavía hasta hoy, de allí comienza una batalla en contra de Israel. El Zacarías lo dice también, que pondría a Israel como piedra pesada y que la rodearían todas las naciones. Va a llegar un día que dice la palabra de Dios que Israel se va a quedar sin ningún aliado y que solo Jehová se va a levantar en defensa de su pueblo. Eso está a punto de cumplirse. Ya los Estados Unidos le dijo a Israel: defiéndete como puedas de Irak. Hermanos, este engaño tuvo un objetivo en el principio de los tiempos. Tuvo un objetivo. Lo que hoy se está advirtiendo, que está a punto de surgir, tiene un precedente desde mucho tiempo atrás. Desde Génesis capítulo 3. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 3. Para que usted vea el momento exacto desde donde se comienza absolutamente todo. Génesis capítulo 3, versículo 14. Después de que ya Jehová reprende al hombre y a la mujer un poco, en el 14 le habla a la serpiente. Dice la palabra de Dios en Génesis 3:12: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, escuche, ponga mucha atención: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Verso 15, muy revelador: y pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre la serpiente y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente, y tú le herirás en el calcañar o talón. Escucha, hermano, póngame atención. La palabra simiente tiene que ver con semilla, y en su etimología no tiene absolutamente nada que ver con una fruta. Para mucha comunidad cristiana es tabú
es horror, es miedo hablar de estas cosas, porque tendrían que ellos dar muchas explicaciones, ¿verdad? Pero usted tiene que ir madurando en cuanto a algunas verdades bíblicas. Lo que se dio en el huerto del Edén fue mucho más que el asunto de una fruta. Tiene que ver con semilla, tiene que ver con el fruto, de contactos de hombre y mujer, etcétera, etcétera. Pero ese no es el tema de hoy. Pero cuando se habla de simiente, tiene que ver con mucho más que un árbol y una frutita. Y el pueblo de Dios ya debe madurar en esto. Es tan penoso que hayan verdades tan profundas que hay que enseñar, y aquí las vamos a enseñar, pero hoy no es el día de ese tema. Aquí las vamos a enseñar. El que se le rompa el odre, se le romperá el odre. Si alguien por eso me quiere llamar falso maestro, que lo haga, pero yo lo voy a sustentar con la palabra de Dios, y ellos tienen toda la libertad de decir lo que les dé la gana, ¿verdad? Pero como ese no es el tema de hoy, vamos a avanzar. Lo que quiero decirle es que lo que usted ve aquí de simientes no se trata de frutas. Espere esas enseñanzas que están a punto de salir también, y ore por mí. Desde este punto hay una amenaza y hay una profecía. La profecía indica que la simiente de la mujer, es decir, el nacido de la mujer, ¿verdad? Si se habla de simiente de la mujer, Dios no está hablando de que la mujer va a tener una manzanita y la manzanita va a ser enemiga de la otra frutita. No, ¿verdad? A la gente le gusta que estas cosas parezcan de kinder, pero no. Cuando se habla de poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, escúchelo, tiene que ver con descendencias. Tiene que ver con descendencias. De la descendencia de la mujer habría enemistad contra la descendencia de la serpiente. Descendencia aunque se le reviente el odre, hermanos. Desde ese punto de la historia, Satanás automáticamente entendió, porque es un querubín que fue creado con sabiduría desde su creación, según Ezequiel 28. Sabiduría es lo que le sobra, lo único que es ahora diabólica, maligna, solo piensa en el mal. Pero desde el momento de que se le dice a la mujer y a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, tu descendencia y la simiente suya, la descendencia suya. Allí comenzó el proyecto diabólico de contaminar a la raza humana, de contaminar la genética humana, porque había una amenaza profética de que de la descendencia de la mujer nacería el Mesías. Y si a usted le hacen una amenaza directa, si a mí me dicen que fulanito de tal, y si a mí me dicen que una mujer, y me dicen esa mujer que tú ves allí, la descendencia de ella te va a matar, ¿usted qué hace? Ah, bueno, que me mate, chévere. Y Satanás, estamos hablando del príncipe de este siglo, del que el Señor describe como el dragón en Job, terrible, intocable para los hombres, que no hace pacto con los hombres, que no pone las manos sobre él, que no pones a tus niñas a jugar con él. Rey de todos los soberbios, dice la palabra de Dios hablando del diablo. ¿Usted cree que Satanás se iba a quedar de brazos cruzados a esperar nada más a la simiente de la mujer? Desde ese mismo punto de la historia, cuando se le dice y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente, desde ese día comenzó un proyecto satánico para contaminar a la raza humana, para que la simiente de esa mujer nunca llegara pura hasta el cumplimiento profético.
había que contaminar esa simiente a como diera lugar. Él sabía que de esa simiente no vendría cualquier cosa, sino que habría una visitación de Dios de alguna manera para cubrir la falta ¿de quién? De un sacerdote caído. ¿Se acuerdan? Habría que cubrir, porque vendría un sacerdote santo a levantar ese sacerdocio que cayó en el huerto de Edén. Los que se perdieron esa serie, lo sentimos. Usted estaba viendo otra cosa, entretenido, ¿verdad? Marta, Marta. Usted estaba Marta, Marta. Para que usted comprenda el engaño que viene en relación a la aparición de estas criaturas que van a aparecer. Van a aparecer, hermanos, y van a probar a la iglesia en su fe. Van a aparecer, hermanos. Hay más de 60 años de adoctrinamiento sistemático en relación a eso, y esa inversión no se va a hacer por el gusto. Hollywood viene invirtiendo millones y millones de dólares para enseñarle a usted una cosa, dos cosas, tres cosas, cuatro cosas. Uno, a someterse a ellas cuando aparezcan, a considerarlas criaturas superiores inmediatamente que aparezcan. La gente ya tiene la mente sometida. El mundo las considera superiores. ¿Y cómo tú aprendiste que son superiores? Porque te adoctrinaron hace más de 30 años por medio de la televisión y no te diste ni cuenta. Y eran las películas favoritas de todos nosotros. Y qué rico ver cómo empezó ese engaño, cómo empezó ese adoctrinamiento con el tierno ET. El tiernecito ET. ET. Teléfono, mi casa. Teléfono, mi casa. No sabía ni hablar. Teléfono, mi casa. ¿Cuántos vieron ET? Yo no, porque yo soy un peladito. Ustedes son los que están más. Yo no vi eso. Sí, yo soy de Dragon Ball para arriba. Sí, para que no se me caiga la cédula, hermano. Después esa figura te la fueron cambiando. Después de presentarte los tiernos. ¿Cuántos se acuerdan del viejo Alf? Oh, ¿cuántos se acuerdan de Alf? Ah, señora Dilce, a mí me gustaba mucho Alf, ¿verdad? A mí me encantaba Alf. Yo decía, ¿cómo se mueve ese muñeco? No sabía qué tecnología usaba. Y tiernamente el adoctrinamiento comenzó. Después nos los presentaron monstruosos, horribles. ¿Se acuerdan de Alien? Esa trilogía de Alien. Sigourney Weaver. Hasta me acuerdo el nombre de la actriz. Arrepiéntase, pastor. Yo era fanático del cine, eso no es pecado. El sistemático adoctrinamiento, no te diste ni cuenta. Y fue cambiando la atmósfera de engaño hasta que te los presentaron como los justicieros del mundo. Y de hace un tiempo para acá, aproximadamente 10 años para acá, la mayoría de las producciones de Hollywood, de Netflix, te presentan a ellos como las criaturas que vienen a hacer juicio ante la maldad humana, ante que los hombres malvados están acabando con el planeta, o algún tipo de invasión justificada ABC. Pero te vienen adoctrinando tan sistemáticamente que no te diste cuenta que estás siendo ya preparado para recibirlos de alguna manera. El mundo es fascinado con esas criaturas. Escucha, hermano, cuando esas criaturas fascinaron al mundo por medio de la televisión, y creo que más del 50% del contenido conspiranoico de las redes sociales tiene que ver con ellos, de alguna manera, Satanás tiene un conocimiento de cómo funcionan las cosas, cómo funciona el ser humano, cómo funciona el hombre. Desde la amenaza, querido hermano, desde la amenaza de Génesis, capítulo 3, que usted y yo acabamos de leer, Satanás no se quedó de brazos cruzados. Y aunque a usted le parezca asombroso, Satanás no ha parado
en cerca de, vamos para, según el calendario hebreo, cerca de 6.000 años, ¿ya? Según calendario hebreo y bíblico. Él no ha parado de contaminar la tierra, de contaminar y mezclar genética humana. Esa fascinación que hoy la gente tiene por estas criaturas que van a aparecer en algún momento, y debemos como iglesia tener una respuesta para el mundo, ¿verdad? Ya se dio una fascinación previa. El mundo antiguo se vio fascinado por estas criaturas. Lo que hoy, ajustado a lo moderno, ajustado a la generación X, ajustado a los millennials, ajustado a la tecnología, ajustado a lo que ya te vendió Hollywood, ahora la carátula, la forma va a ser diferente, pero con el mismo sistema de fascinación, con el mismo sistema de dominio que ya previamente Satanás lo logró con la contaminación genética que produjo gigantes en la tierra. Los gigantes, junto con la rebelión angelical satánica, fueron los que fascinaron en el mundo antiguo. El proyecto satánico que comenzó en el huerto de Edén tuvo una segunda parte. Yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Alguna vez usted se hizo la pregunta: ¿cómo será que Satanás convenció a una cantidad de ángeles para que lo acompañaran en el proyecto? ¿Se lo imaginó? Casi siempre la gente se hace esa pregunta. ¿Cómo? ¿Por qué? Cuando enseñemos Génesis van a haber cosas muy reveladoras para todos. Y una de las cosas que la palabra de Dios me enseña hoy, y que lo puedo demostrar con versículos bíblicos, es, y que incluso yo tengo que corregir, porque llegué a pensar de otra forma en algún tiempo. La tierra y los cielos fueron creados por Dios al mismo tiempo. Génesis capítulo 2, versículo 1. Lea bien, por favor, hermano, y póngale atención a la gramática. Génesis 2, 1. Fueron acabados, y no está hablando de cielos de nuestro planeta, no. Fueron acabados los cielos y la tierra. Lea bien lo que viene. Y todo el ejército de ellos. ¿Qué ejércitos está hablando Dios allí? No de aves. Ya las aves fueron creadas mucho atrás. En la creación, en el capítulo 1, todo estaba creado ya, hermano. En el versículo 28 de Génesis capítulo 1, la palabra de Dios dice que todo fue creado y todas las cosas fueron bendecidas por Dios. Hermano, ya las aves habían sido creadas, ya todos los animales de la tierra habían sido creados, ya las plantas que dan fruto habían sido creadas. ¿De qué cielos está hablando en Génesis 2:1? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día. Escucha, hermano. Algunos conflictos que se dieron en la antigüedad, algunos conflictos que se dieron en el principio de los tiempos, se dieron de manera simultánea casi. El conflicto que se dio entre ángeles que cayeron, ángeles que traicionaron a Dios. En el huerto del Edén, uno traicionó a Dios, y ese uno convenció a los otros de que lo siguieran. En Génesis capítulo 6 se narra algo muy especial. Escuche, vamos a Génesis 6:1.
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios, en el original aquí la palabra es vigilantes, ángeles, pero se pone la palabra vigilantes en el texto original. Y viendo los vigilantes que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Verso 3: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué dice el verso 4? Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios, aquí la palabra de nuevo es vigilantes, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Póngame atención, hermano. Escuchen. Los detalles de Génesis 6 no están aquí. Están en otros libros no canónicos, pero que después de más de 4 años de estudiar y analizar esos libros, coinciden con la Biblia y te dan referencia, concordancia con la Biblia. Yo nunca los recomendé, aquellos libros, hasta que no los examinamos. Hace más de un año, todavía en el discipulado, yo les dije a todos los discípulos, he podido encontrar que en ese libro de Enoc hay cosas que verdaderamente sí son confirmadas, que pasan el filtro. Sin embargo, es un libro que se debe leer con mucha madurez, dirigido por alguien para ser responsable. Este libro de Enoc todavía lo siguen usando los judíos, los rabinos lo siguen utilizando, lo validan, fue validado también por mucha gente. Y hay detalles allá que coinciden con Génesis capítulo 6. Escuche bien, hermano, para que no crea que me salí del hilo. Lo que ocurrió primero en el huerto de Edén, donde Satanás, de manera directa, arrebata la autoridad de un sacerdote caído llamado Adán. La arrebata por engaño, pero fue legal, en el sentido de que Adán la cedió. Dios no podía negarle que tenía la autoridad que Adán perdió. Una de las posibles razones para convencer al resto de ángeles era que aquellos ángeles vieron en efecto que Satanás tenía un lugar donde él dominaba. Era fácil ahora decirles: señores, este señor ya no es la autoridad. ¿Qué dijo Satanás en Mateo capítulo 4? Todo esto te daré si postrado me adoras, porque a mí se me ha concedido. Él sabía que él tenía todo el poder y autoridad en el cielo, tierra y debajo de la tierra. Segundo cielo, hablo de segundo cielo, tierra y debajo de la tierra, porque a él se le concedió por medio de Adán. Era fácil para él ahora convencer a un grupo de ángeles resentidos y decirles: señores, acá se les va a tratar mejor. ¿Cómo te hacen para llevarte de un empleo a otro? A veces te voy a ofrecer algo más de dinero. Mira, acá te vamos a pagar más prestaciones. ¿Cuánto ganas allá? Tranquilo, te voy a aumentar $1,000 acá. ¿Qué más quieres? Celular, transporte, días feriados, trabajas solamente hasta los viernes, los días que tú quieras libre los tienes libre. ¿Tú aceptas ese trabajo, Joel?
Así sí. Así sí dice. ¿Cómo usted convence a alguien que se cambie de empresa, hermano? Ofreciéndole lo que te pertenece y que acá te vamos a tratar mejor. Es posible que esta segunda oleada de los caídos, que por medio de lo que ellos ejecutaron con las mujeres de los hombres, se contaminó la tierra. Satanás los necesitaba. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijos e hijas, y viendo los vigilantes que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Si había uno que ya había sido desterrado, que se apoderó de la autoridad de un planeta hermoso, y era el Señor, el dueño, el príncipe, todo esto es mío, por eso se lo ofreció a Jesús. Era sencillo para él ahora convocar a algunos rebeldes resentidos de decirle: acá los vamos a tratar mejor, no como el Dios que miren donde me tiró. Ahora aquí donde me tiró, aquí ahora yo soy el dueño. Vengan. Esta historia, que no es ficción, hermanos, provocó que Dios inundara la tierra con un diluvio. Esto no fue relajo, hermanos. La contaminación genética que produjo gigantes, comenzaron a corromper toda la tierra, y dice la palabra de Dios que llegaron a un punto de que comenzaron los gigantes a devorar a los hombres mismos. Y no conforme con eso, los ángeles caídos, hermanos, comenzaron a contaminar la genética animal. ¿Usted quiere conocer de manera más práctica la caída de Satanás y la caída de los ángeles? Dígame si quiero. Y está accesible. Simplemente estudie la mitología griega y el mismo Satanás contó su historia con la mitología griega. La unión de semidioses con humanos. Eso es la mitología griega. ¿Y a quiénes ustedes creen que representa Zeus? Satanás. En la mitología griega, Zeus es Satanás. De ahí sale el Antíoco Epífanes, el primer anticristo oficial. Los griegos son consentidos del diablo, en el sentido de cómo produjo Satanás con esa gente, hermanos. Escuche, hermano. Si a usted le cabe duda de que lo que se dio entre ángeles y las mujeres de los hombres, entre los vigilantes y las mujeres de los hombres, ¿a cuántos todavía le queda alguna duda de que se trata de relaciones íntimas? Levante la mano con sinceridad. ¿Le queda alguna duda? Gloria a Dios. Vamos a demostrar por la Biblia que la degradación o la contaminación de los vigilantes con las mujeres de los hombres se trató de relaciones sexuales. Sí, hermano, yo sé que en la Biblia dice que seremos como los ángeles que no se casan ni se dan tranquilos. Yo lo sé. En el estudio bíblico uno tiene que ir haciendo ajustes. Ese mismo versículo dice que serán como los ángeles en el cielo, hablando de nosotros con cuerpos glorificados. Habla de los ángeles en el cielo y habla de los ángeles buenos. Cuando Jesús cita ese texto de que seremos como los ángeles del cielo, ahí dice del cielo, que no se casan ni se dan en casamiento, hablando de los ángeles buenos. Y seremos como ellos en el cielo, tiempo futuro. Vamos a ver con lujo de detalles Judas capítulo 1,
Y por favor póngale mucha atención a la parte escritural y gramatical. Si nosotros no ponemos este fundamento, usted no va a comprender lo que viene. Usted no va a comprender lo que está pasando. Usted tiene que entender que Satanás tiene una línea de sangre en la tierra. Satanás tiene en la tierra hombres y criaturas que no tienen nada que ver con Dios. Y se lo voy a demostrar con versículos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Yo le hago la pregunta, ¿a partir de cuándo comenzaba eso? ¿Cuando llegaba el Mesías? No, inmediatamente. Pero no nos vamos a adelantar a las próximas series, para que usted no cambie de canal y para que Ricky siga viniendo. Porque si no, imagínate tú, Ricky dice, ¿qué? Vio el flagger, dice, ¿qué? Voy para allá. Y sin coffee ni nada, no hay nada, no hay ni empanada, nada. Estamos pelados hoy. Vamos a demostrar, porque si usted comprende esto, usted se va a fijar en qué tiempo está. ¿Sabe qué va a lograr esta serie? Usted va a despertar, hermano. Usted va a despertar. Usted se va a dar cuenta de que esto no estamos jugando juegos aquí. De que hay una línea de sangre satánica en el mundo que viene combatiendo primero en contra de la descendencia de Adán, de Abraham, de Noé, toda esa batalla que se viene dando desde la antigüedad. Satanás buscando desaparecer todo lo de Dios. Usted tiene que despertar, hermano. El evangelio es mucho más. ¿Cuándo vamos a predicar estas cosas? Los jueves aquí, venga. Ya está en Judas, la carta pequeña de Judas, capítulo 1. Vamos a leer con mucho cuidado. Por favor, póngale mucha atención a los versículos. Los curiosos ya salieron corriendo y se leyeron, ya van llegando al capítulo 12 de Apocalipsis. Espérenme. Sí, porque yo le digo la cita y la gente arranca. Allá va. Y no me esperan. Aleluya. Verso 6. Y los ángeles de los que está hablando Génesis 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Póngame atención, frene, señora Joanny, espéreme. Tengo que decirle algo antes que seguir leyendo. Yo le tengo que demostrar bíblicamente algo. Lo que se dio en Génesis 6 fue intimidad, porque hay que madurar. ¿Ya hasta cuándo manzanitas y palitos? ¿Hasta cuándo? Peor está Netflix. ¿Ven Netflix? Por favor, y ahora que no puedo hablar de esto aquí, Netflix está podrido. Escucha, hermano, siempre le hemos dicho algo en esta iglesia. Algunas cosas, o la mayoría de ellas, de la antigüedad, tienen que pasar un filtro de la revelación, ¿verdad? Tienen que pasar el filtro del Espíritu Santo. No es interpretar por interpretar y que a mí me dio la gana, no. ¿Sí? Claro, lo que dije antes fue una posibilidad de cómo Satanás pudo convencer a los ángeles. Ya tiene el poder aquí. Pero no deja de ser una posibilidad. Pero esto, hermano, escuche. En plena revelación, Judas está diciendo que eso que se escribió en Génesis 6 fue una realidad. Esos ángeles que están hablándose aquí tiene que ver con ese grupo de ángeles que son un número específico y lo vamos a ver ahora. Se aguanta. Estos ángeles lo confirma el Espíritu, que no guardaron su dignidad, es decir, su postura angelical de vigilantes, los que deben estar pendientes de la creación de los hombres, de todos. Estos ángeles fueron corrompidos por sus propios deseos, concupiscencia, y también porque otro que ya estaba en poder quizá los pudo convencer de que acá se les va a tratar mejor. La revelación te confirma que Génesis 6 es una realidad. Vamos a ver qué más confirma.
¿Cuántos saben lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos saben cuál fue el pecado más grande de Sodoma y Gomorra? Lo que hoy se llama homosexualismo, primero se llamó sodomita. Todo lo que es sodomita tiene que ver con lo que hoy se llama homosexualismo. Porque ese era el mayor pecado de esa ciudad pecaminosa, Sodoma y Gomorra. ¿Es mentira? ¿O es primera vez que usted escucha esto? ¿Qué querían los ciudadanos de Sodoma y Gomorra con los ángeles que llegaron a rescatar a Lot? Queremos estar con ellos. Aún los niños, dice la Biblia, que estaban tocando la puerta de Lot, querían sexo. Eso era el pecado de esa ciudad. Ténganlo en mente, por favor, ¿ok? Sigamos leyendo, pero ténganlo en mente. Mira lo que viene diciendo el escritor sagrado. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mire el 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Póngame atención, que lo que usted no agarra yo se lo voy a alinear. En hermenéutica sagrada, ¿qué se respeta? El hilo del pensamiento. ¿De qué se viene hablando? Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y Génesis 6 nos indica qué fue lo que hicieron. Descendieron a tener ¿qué? A jugar juguete con las niñas, a enseñarles a tejer a las niñas de la tierra, a cocinar. Le enseñaron a cocinar, a fregar, a barrer. Tomaron para sí mujeres. Eso fue no guardar su dignidad. Y el escritor sagrado está usando el ejemplo. Escuche esto. El escritor sagrado tiene dos ejemplos antes de hablar de los falsos apóstoles que hacen lo mismo. Eso es respetar la hilación del pensamiento en una enseñanza. El escritor te usa el ejemplo de los ángeles, el ejemplo de Sodoma y Gomorra y sus ciudades allegadas, y en el 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos. ¿De quién se está hablando? De los ángeles. Todos los ejemplos que se dieron previos, se está hablando de fornicación. El versículo 7 dice: habiendo fornicado e ido en pos de vicios. La hilación del pensamiento me está diciendo claramente que se trata de fornicación. La fornicación de Sodoma y Gomorra y la fornicación de los ángeles. Si usted entiende la hermenéutica, usted sabe que eso es respetar lo que se está hablando. Para exhortar a la iglesia, el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, toma el ejemplo de lo que usted leyó en Génesis 6 y habla de la fornicación angelical, la fornicación de la peor ciudad de la antigüedad, Sodoma y Gomorra, para exhortar a la iglesia. Haciendo esto, usted va a darse cuenta de que lo que ocurrió en Génesis capítulo 6, que produjo gigantes, en ese momento fue fornicación. Los gigantes de ese tiempo eran los más grandes de todos. La Biblia dice que eran como los cipreses. Si usted busca la información en internet, el tamaño aproximado de los cipreses, usted se va a dar cuenta que eran monumentales bestias. Usted sabe que los gigantes, además de su tamaño monumental,
y de que dice la palabra de Dios que todos, sin excepción, todos los gigantes tenían 6 dedos en una mano, 6 dedos en la otra, 6 dedos en cada pie. Todos. No existía gigantes sin 6 dedos. Esta degeneración genética, hermanos, lanzaba un reto a Dios. El mensaje que se le estaba dando a Dios era que estas criaturas eran más grandes, más capaces, más inteligentes y hasta superaban la creación de Dios. Los hombres que Jehová hizo tienen 5 dedos, los que produjo Satanás en esa contaminación tienen 6. Era una rebelión contra Dios. Es una clara rebelión contra Dios. Vamos a ver detalles de los gigantes en la Biblia. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 3, verso 10. Esto se lo voy a enseñar, hermanos, para que cuando entremos en la parte de los extraterrestres, no crea usted que el engaño que ha de venir va a ser cualquiera cosa. Usted tiene que entender esto. Y usted tiene que entender que esto no es ficción, esto no es ciencia ficción. La Biblia habla por todos lados acerca de los gigantes. Deuteronomio 3:10 habla de un rey llamado Og. Hermano, habían reinos de gigantes. Reinos. Dice la Biblia en 3:10 de Deuteronomio: todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán hasta Salca y Endrei, ciudades del reino de Og en Basán. El 11: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Mire la cama, su cama, una cama de hierro. ¿Qué dice ahí? No está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de la cama de ella es de 9 codos y su anchura 4 codos, según el codo de un hombre. Escucha, hermano. En toda la Biblia está llena de ejemplos de gigantes. En Génesis capítulo 14, versículo 5, en los días de Abraham, dice la palabra de Dios: y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que con él estaban de su parte y derrotaron a los gigantes. La palabra refaitas tiene que ver con gigantes. Escucha, hermano. ¿Qué usted cree que detuvo a la nación de Israel de entrar a la tierra prometida? Gigantes. Los espías dijeron: son muy grandes, somos como langostas al lado de ellos. Cuando Satanás permite y orquesta la manufactura de estas criaturas, siempre ha sido con el objetivo de afectar a la iglesia y al pueblo de Dios, afectar los planes de Dios. Desde Génesis 3, hermanos, había un reto. Satanás necesitaba detener la simiente santa. Satanás necesitaba contaminar todo lo que provenía de parte de Dios. Ahora a usted se le va a revelar por qué una de las leyes más duras de Jehová, de no contaminarse, no casarse con extranjeras, no hacerse con ninguna extranjera que no sea de parte de su propio pueblo. La gente pensaba que era capricho. ¿Por qué Dios no quiere que ningún hombre de Israel se case con las mujeres de afuera? Porque había que cuidar esa simiente, porque de esa simiente tendría que venir el Mesías. Y Satanás estaba haciendo todo lo posible para detener la simiente que le heriría en la cabeza. Desde ese tiempo, Satanás viene preparando, y escucha, hermanos, para los... Ya estamos acabando, hermanos. O sea que como que quiero entregar todo hoy, pero no se puede. Es una serie. Para que usted comprenda en las enseñanzas que vienen la fascinación que hoy tiene el mundo por las criaturas llamadas extraterrestres. Escuche, hay en la tierra, aquí,
ya hay religiones que los adoran. ¿Ya ustedes sabían eso? Actores famosos le rinden culto. ¿Cómo se les llama a ellos? Me escapa el nombre, no me lo sé. Pero hay actores muy famosos que siguen y hacen culto a esas criaturas. Uno de los actores más famosos que sigue esa religión es Tom Cruise, entre muchos más, pero él es como el embajador principal de ellos. Hoy la tierra tiene una fascinación por esas criaturas y no han aparecido todavía. No han aparecido. ¿Usted cree que estas criaturas ahora modificadas para este tiempo, con el engaño, con lo moderno, con la tecnología, con la inteligencia artificial y con todo lo que hay ahora, usted cree que el mundo, ¿qué va a pasar? ¿Usted cree que el mundo va a rechazarlas o van a sucumbir o se van a entregar o van a considerarlos desde ya como fueron adoctrinados todos nosotros? Son seres superiores. El mundo, la cienciología, gracias. La cienciología adora y le hace culto a estas criaturas y no aparecen todavía. Para el mundo antiguo fue muy difícil rechazar a estas criaturas. Primero, las mujeres del mundo antiguo los veían como ángeles. Hoy la gente dice que ven ángeles y así comenzaron muchas religiones raras. Cualquiera que ve un ángel hoy queda fascinado y piensa que todos son de Dios. No hay discernimiento. Para ese mundo antiguo, que aparecieran estas criaturas, estos ángeles, queriendo tener esa intimidad, contaminar al hombre, quizás no lo vieron mal. Quizás pensaron que eran los designios de Dios. Quizás dijeron, esto es lo correcto. ¿Cómo rechazar la invitación de estas criaturas tan especiales, tan hermosas? ¿Cómo? Si ellos no sabían. Era muy difícil no sucumbir ante esas criaturas tan monumentales. Y quién sabe con qué falacia les convencieron. Va a ser igual en este tiempo, hermanos. Incluso ya se hablan de historias de lo que se llaman abducciones. Hay gente haciendo mucho testimonio de abducciones. ¿Sabe qué es abducciones? Personas que no solamente dicen haber sido llevados, sino que regresan con cicatrices, con operaciones, con marcas, con traumas, con cosas horribles. Eso está disponible, hermano. Si usted no conoce ese mundo, yo lo entiendo, porque a veces uno prefiere evitar ese tipo de contenido y esa información. Hay muchas cosas que se están dando ya. Y aunque sea, yo les voy a leer, hermanos, el libro de Enoc en el capítulo 6 de Enoc. Ustedes no lo tienen, no lo busquen. Pero en el libro de Enoc en el capítulo 6 concuerda perfectamente con Génesis 6. Yo le voy a leer esto rapidito. Esto es una serie y nos vamos. No espero una gran ministración al final. Esto es una enseñanza. Capítulo 6 de Enoc, póngame mucha atención, porque lo que le voy a leer tiene relación directa con Génesis capítulo 6. Incluso las referencias que me marca aquí, concordancias, son de Génesis 6. En el libro de Enoc, capítulo 6, lo dice más explícitamente. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, casi idénticos, le nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, esta fue la palabra que quitó la Reina Valera. Enoc sí lo dice como estaba escrito. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. La misma referencia me manda a Génesis 1:4. En
el verso 3 del capítulo 6 de Enoc. Entonces, aquí hay nombres. Chemiasa, que era el jefe de los ángeles desertores. Entonces Chemiasa, que era jefe, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de este gran pecado. Ellos sabían a lo que venían. El 4 dice: pero ellos respondieron, los demás ángeles: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema, es decir, bajo una maldición, a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Verso 5. Entonces todos juraron unidos, todos los ángeles caídos que decidieron traicionar a Dios y estar con las mujeres de los hombres, hicieron un juramento unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Y era el total, mira cuántos eran, hermanos. Por eso que esta cantidad de ángeles es lo que Judas dice, que los ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, porque fue un grupo específico. Y era un total 200 los que descendieron sobre la cima del monte llamado Hermón, porque sobre él habían jurado y se había comprometido mutuamente bajo anatema. El monte Hermón es lo que hoy en Israel se llaman los montes Golán. Un territorio que le pertenecía a Israel, se le quitó en el gobierno de Barack Obama y Donald Trump le devuelve los montes Golán a Israel porque es un sitio muy estratégico a nivel de defensa militar. Es un monte muy alto desde donde se controla todos los perímetros y desde donde Israel se puede defender de cualquier ataque. Y del 2017 se le regresa el monte Golán a la nación de Israel. ¿Sabe cómo se llamaba ese monte? Hermón. Sobre ese monte estos 200 ángeles hicieron ese juramento. Y en el verso 7 están los nombres de los ángeles que hicieron eso, los jefes de docenas. El verso 7 dice: estos son los nombres de sus jefes. Chemiasa, quien era el principal, y en orden con relación a él, Artagof, Ramael, Cacabel, Ramael, Daniel, Serael, Barakel, Asael, Armoni, Matrael, Ananel, Satoel, Shamisi y Sahiriel, Tamiel, Turiel, Yomiel y Yehadiel. Estos son los jefes de docena o de decena, dice la Biblia, dice este libro de Enoc. En el capítulo 7 dice: todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió de entre todas y comenzaron a entrar en ellas. No tengo que explicarle eso. Y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas. Esto era prohibido por Dios. A enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Mire quién enseñó eso en la tierra: los ángeles caídos. 2. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Esto tiene referencia con Salmo 14:4 y Miqueas 3:3. 5. Y empezaron a pecar. Aquí viene la condenación peor y que tiene relación con Génesis. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Ahora sabe de dónde viene el rito satánico del beber sangre. ¿Ya lo entendió? Verso 6 y el último que les voy a leer. Entonces la tierra acusó a los impíos
y por todo lo que se había hecho en ella. Esto tiene concordancia completamente con Génesis capítulo 6. Escuche lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 11. Génesis 6, después de que habla de los gigantes, en el 11 dice: y se corrompió la tierra. Estamos en Génesis 6. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Escuche esto: porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Que no solamente los hombres. Génesis te está diciendo de forma más cerrada lo que te dice Enoc. Enoc te habla de que comenzaron a contaminarse con las aves, con los animales, con las serpientes, y empezaron a devorar sangre. Y Génesis capítulo 6, verso 11 y 12 te dice que ya no solamente el hombre era de continuo mal, sino que dice: porque toda carne, aquí incluye la carne humana, la carne animal, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué dijo Dios después? Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿A causa de quién? De los ángeles caídos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. A los ángeles los puso en las prisiones de oscuridad, y a los gigantes los puso en unos lugares especiales, porque Dios envió una comisión de ángeles a encerrarlos a todos. Y según el libro de Enoc, Dios hizo que todos esos gigantes antes del diluvio murieran de hambre. Y dice que los propios ángeles, que eran los padres de esos gigantes, lloraban terriblemente al ver cómo esos gigantes lloraban muriéndose de hambre, porque estaban atados en un lugar especial. Y después de eso vino el diluvio, hermanos. Cuando esos gigantes murieron delante de los ángeles caídos, los ángeles fueron puestos en las prisiones de oscuridad, y Dios mandó a Noé a entrar en el arca y hacerle juicio a todo lo que había, porque había contaminación no solamente de hombres, sino que la especie animal se había corrompido. Yo quiero que usted se prepare para lo peor con lo que viene. La fascinación y del engaño que viene. Esta es la primera parte de esta serie, prepárese. El engaño que viene va a ser terrible. Satanás es cíclico. Lo logró en una etapa en la antigüedad. Ahora solamente le va a cambiar la pantalla, la carátula. Lo que antes eran estas criaturas monumentales, ahora van a ser estas criaturas que parecen tecnológicas, parecen superiores, parecen por encima del hombre. La misma historia, hermano. La misma historia que se dio en la antigüedad se va a repetir. La iglesia debe hablar de estas cosas. La iglesia debe prepararse para estas cosas. Estas no son enseñanzas vanas, hermanos. Esto es necesario. Hermano, cuando estas cosas ocurran, usted se va a acordar de este día. Usted se va a acordar de este día. Hoy tal vez usted tenga sueño, yo lo entiendo. Tal vez usted piense que esto no tiene sentido, enseñar esto. Aquí estamos predicando palabra de Dios los martes, los domingos, poderoso, ¿verdad? Recibiendo palabra, pero esto es enseñanza. Usted necesita aprender esto. El príncipe de este siglo logró en la antigüedad fascinar al hombre. Yo le voy a demostrar por la Biblia que solamente fueron ese grupo de ángeles que juraron con anatema los que fueron puestos en prisiones de oscuridad, pero que Satanás tiene ángeles todavía de su lado. La Biblia lo dice, la Biblia lo confirma, que todavía él tiene ángeles con él. Algunos maestros enseñan que todos los ángeles fueron puestos en las prisiones, pero la Biblia me registra que van a haber batallas en Apocalipsis, donde ahora Miguel y sus ángeles lucharán contra el dragón y sus ángeles.
en plural. Vamos a ver cosas muy interesantes que le van a ayudar a entender lo que viene, hermano. Esto no es relajo, esto no es ciencia ficción. 1947, la primera avistamiento extraterrestre oficial. 1948, fundación de la nación de Israel. ¿Usted cree que es casualidad? El tiempo se acerca, hermano. Cristo está a la puerta, amén. Cristo está a la puerta. Esto no es un cuento bien contado. Satanás está preparando un engaño global donde el mundo va a sucumbir. Pero si nosotros somos la sal y la luz del mundo, debemos estar preparados para este engaño que viene, para que no seamos nosotros sorprendidos. Tal vez a usted hoy le parezca este tema como que no sé. Esto usted se va a acordar de esto. Los conspiranoicos están hablando de esto y la iglesia calladita. La iglesia calladita. La iglesia quiere llenarse más actividad, más plata y actividades y congreso para allá, el congreso de los profetas, el congreso de los apóstoles y el engaño comiéndose al mundo. Y estas cosas a punto de salir a la luz. Y la iglesia dormida con estos temas. Dormida, hermanos. La NASA contrató 24 teólogos para preparar, para ver cómo van a reaccionar los cristianos. Yo te voy a decir cómo van a reaccionar. Muchos no van a saber ni qué es lo que está pasando. La iglesia se puso de rodillas ante el COVID-19, por favor. De rodillas estaba la iglesia. Solo les interesaba abrir iglesia. Ay, ¿cuándo abrimos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántas vacunas? Si tuviéramos todavía poniendo vacunas, la iglesia todavía tuviera su brazo ahí. Póngamela, porque yo lo que quiero es hacer culto. Lo único que les importa es hacer culto. Y el engaño que está a punto de salir a la luz. Pero en este lugar, humildemente, vamos a predicar lo que otros no predican, ¿verdad? Hermanos, toda la inversión satánica por el adoctrinamiento, años de años, adoctrinando al mundo entero con esas criaturas, para cuando aparezcan, el mundo va a hacer lo mismo que pasó en los días de Noé. El mundo se va a arrodillar. Le van a decir a ellos qué quieren. ¿Qué quieren? El mundo les va a decir qué tenemos que hacer. Y tristemente parte de la iglesia va a estar ahí pidiendo cacao. Pidiendo cacao. La iglesia va a ser probada, hermanos. Yo espero que el Señor nos dé a nosotros, a algunos de nosotros, la oportunidad de que nos corten la cabeza por causa del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Hubieron amenes aquí. ¡Gloria a Dios! Hermano, yo creo que va a haber persecución violenta antes del arrebatamiento. No, aquí no le estamos vendiendo evangelio de que empoderamiento, conquista. No, aquí no. Aquí es realismo. Aquí es realismo. Va a venir persecución, hermanos. Yo sí creo que vamos a ser sometidos a una dura prueba antes de ser arrebatados. La iglesia no crea que vamos a ir y que jamoncito para el cielo, que venga el arrebatamiento. Ay, gloria a Dios, me voy con él. Facilito cantamos los coros. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Viene prueba. Viene prueba. Lo que viene es prueba. La iglesia va a ser probada. Pero los que estemos advertidos, dígale amén. Los que estemos advertidos podremos seguir siendo sal y luz aún en las peores circunstancias. Aleluya. Le damos gracias al Señor por esta enseñanza. Padre, gracias por esta primera parte, Señor, de esta serie que traerá sal y luz, que nos preparará, Señor, para lo que ha de venir. Permite, Señor, que tengamos corazones enseñables para estas verdades. Le damos gracias, Señor, porque nos has ayudado, nos has guardado y nos das el valor, Señor, de entregar estas cosas, no importa qué ocurra. Guarda mi vida, guarda mi familia, Señor. Guarda esta iglesia y guarda a sus miembros.
para que podamos ser, Señor, nosotros ese estandarte que se pueda levantar en los momentos que han de venir. Porque habrá falta, Señor, valientes. Va a haber escasez de violentos. Tu palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Escasearán los violentos, escasearán los valientes, escasearán los atalayas, Señor. Y yo oro para que tú prepares un remanente para ese tiempo de violencia, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios.